Hola, soy Xeiru López y pertenezco a la Asociación Faceira. Uno de los colectivos que a través de estos espacios televisivos tenemos la intención de achegar a la vuesa casa un pouco lo que lle la lengua lionesa, las súas principales características. Falaremos precisamente de esas características, falaremos de toponimia, falaremos de tradición oral, falaremos de estatus legal, de sociolingüística, de la súa historia. Bueno, en definitiva, queremos que conozcáis bien esta lengua, que conozcáis bien el lionés, una lengua viva. A la hora de definir qué é el lionés, bueno, pues podríamos ser muy fríos y afondar mucho en cuestiones lingüísticas y filológicas y científicas, pero bueno, generalmente el carreiro más sencillo y el más axeitado también. Y yo personalmente creo que al respecto de lo que é el lionés, bueno, básicamente lo que tendríamos que decir é que é la lengua que se falou y que se fala, bueno, pues a lo largo de más de 1000 años, nun espacio xeográfico que se corresponde aproximadamente con lo que era el antiguo reino del Lión. Estamos hablando de los territorios que hoy serían un poco, bueno, pues la provincia de Asturias, buena parte de la provincia de León, buena parte de la provincia de Zamora e inclusive la tierra de Miranda, en Portugal. Por supuesto, podríamos hablar también de más territorios donde se falou el lionés, pero bueno, por el feito del paso de los años, de la sustitución lingüística y de que tampoco non se tomaron medidas para evitar esta desaparición, bueno, pues el espacio en el que se fala el lionés foi menguando. ¿De acuerdo? También, bueno, básicamente lo que tenemos que tener presente sobre todo es que el lionés, por encima de todo, bueno, pues es una lengua romance, como tantas otras, como puede ser el castellano, como puede ser el italiano, como puede ser el francés, pero bueno, pues ya la nuestra y tenemos que la querer y tenemos que la defender. Del mismo xeito que pasa con otros idiomas, y un buen ejemplo de ello sería el castellano, bueno, pues tenemos diferentes nomes para referirnos a una mesma cousa, ¿no? En este caso, bueno, pues para falar del castellano, todos sabemos que podemos falar de castellano o podemos falar de español. En el caso del lionés pasa de algo asemellado. Tenemos diferentes nomes para referirnos al mismo idioma. Tenemos asturiano, tenemos lionés, tenemos astur-lionés y una serie de nomes locales. En el caso del lionés, sí que es cierto que non lle un nome como tal, digamos, tradicional ou popular, pero ya el más utilizado güey en las provincias del Lión y de Zamora para referirse a la lengua. Este nome xurde de la publicación del libro El dialecto leonés de Ramón Menéndez Pidal en el año 1906 y bueno, garremos ese glotónimo de leonés y la súa traducción lionés ya la utilizada güey a partir sobre todo de finales del siglo XX para referirse a la lengua en las provincias del Lión y de Zamora. Al respective de asturiano, bueno, pues este sí que sería, en este caso, un nombre más tradicional y más popular, porque los falantes patrimoniales de Asturias mayoritariamente sí que chaman a la lengua asturiano. Tendríamos también el nombre de astur-lionés, que bien es cierto que es un nombre relativamente nuevo, pero que bueno, yo también he utilizado especialmente en el ámbito científico o cuando queremos hablar de la lengua a nivel de todo el dominio lingüístico. Y bueno, pues ya para acabar tendríamos otros nombres, como pueden ser mirandés, como pueden ser cepedano, como pueden ser cabreires, como puede ser pachuezu. Bueno, nombres locales de diversas comarcas con los que los falantes patrimoniales de esas zonas, digamos que bautizaron a la lengua, ¿de acuerdo? Estos nombres, todos los que mentemos ahora, son perfectamente válidos para referirse a la lengua. Lo más importante es tener presente que estamos hablando del mismo idioma, de algo en lo que concuerda toda la filología y toda la lingüística d'anguaño. El lionés es una de las unidades en las que se divide la glotodiversidad del mundo y como tal hemos tratala. ¿Dónde se fala el lionés? Esta sería la siguiente pregunta que podríamos hacernos, ¿no? ¿Dónde se fala el lionés? Bueno, el lionés podemos escuitarlo güey, la mayor parte de la provincia de Asturias, en las zonas más noroccidentales de las provincias de León y de Zamora, concretamente, bueno, en León en comarcas como puede ser el Valle de Sayambre, Los Argüellos, Bavia, Chaciana, el Altusil, zonas concretas del Bierciu, como ya la Furniella, como ya Cabreira, como ya el País de los Maragatos. Y bueno, concretamente en Zamora tendríamos el lionés presente en comarcas como puede ser Senabria, como puede ser la Carballeda, como puede ser Aliste o como puede ser Sellagu. Y también, como bueno, comenté en Antias, tendríamos también la lengua presente en la tierra de Miranda, en Portugal. Por supuesto, este espacio xeográfico tan amplio genera también una variación interna, de manera que, bueno, en según qué comarcas y en según qué llendes xeográficas, pues atopamos unos rasgos propios que, bueno, básicamente, pues para lo que sirven para enriquecer y nada más esta prestosísima variedad lingüística.
Aquí podríamos facernos tamén outra pergunta: se el Lionés ocupa un espacio xeográfico tan amplio, qual é o motivo de que a lo mellor cueste identificalo ou cueste escuitalo cando vamos a estos lugares? E para entender isto, bueno, pues tendríamos que mentar un fenómeno que se chama diglosia, de acuerdo? La diglosia basicamente supón la coexistencia de dúas lenguas nun espacio xeográfico determinado, onde unha lengua tiene un valor e la lengua que sacar fuera, de la que presumir, tiene un estatus más alto que la otra, y bueno, pues la otra lengua lle para falar de puertas para dentro. Y esto é un pouco lo que pasa con el lionés. La mayor parte de los falantes patrimoniales non son conscientes de que falan una lengua diferente, una lengua propia. De alguna manera, bueno, piensan que la existencia de esa fala, de esa modalidad lingüística que utilizan, lle pol fruito de la baixa formación, del desconocimiento. Y bueno, esto es un poco lo que pasa en este territorio. El escritor Jonathan Rodríguez Bayo de La Baña decía que en un solo lugar que las puertas nuevas se cierran, pero las viejas se pechan o se trancan. De esta manera podemos entender un poco qué es esto de la diglosia y cuál es la situación del lionés anguaño. Bueno, pues por comentar un poco cuáles serían las principales características lingüísticas que tiene el lionés y que se dan en todo el territorio donde el lionés ya hay una realidad viva, podríamos comentar, bueno, pues por ejemplo, una muy fundamental que sería la conservación de la F inicial del latín. El lionés es una lengua romance que xurde del latín y bueno, pues las palabras patrimoniales del lionés, que en latín empiezan por F, conservan esa F, y por eso en lionés pues decimos facer en lugar de hacer, y por eso en lionés decimos falar en lugar de hablar, o decimos fumu en lugar de humo. Esta conservación de la F inicial del latín sería una de las características, ¿no? Otra característica sería la palatalización de la L inicial del latín. Las palabras que tienen el seu origen en el latín y que empiezan por L, palatalizan esa L en una doble L. Y por ello decimos lengua, y por ello en lionés decimos también lleite en lugar de leche, y por ello en lionés decimos, pues por ejemplo, llobu en lugar de lobo. Otra característica que también, bueno, a la gente que nos esté asintiendo y pertenece a las comarcas del Llión, o a las provincias, perdón, del Llión o de Zamora, y que les sonará de xuru, será, por ejemplo, la conservación del grupo MB del latín. Las palabras que vienen del latín y tienen un grupo consonántico MB conservan ese grupo en lionés. Y bueno, pues en lionés, en lugar de decir lamer, decimos llamber, y en lugar de decir paloma, decimos palomba, y en lugar de decir loma, ese espacio, bueno, esa elevación geográfica, pues diríamos yomba, que bueno, pues ya otra de las características. También una de las cuestiones lingüísticas que más identifican a la nuestra lengua sería el feito de la gran cantidad de substantivos y de adxectivos que rematan masculinos, de adxectivos y sustantivos masculinos que rematan en u, ¿de acuerdo? En lionés decimos conellu, para decir conejo. En lionés decimos libru, para decir libro, y en lionés, pues por ejemplo, decimos piechu, para decir cerrojo, ¿de acuerdo? Esta sería una de las características también. Aparte, bueno, pues tenemos también tres fenómenos. Otro sería la articulación de los posesivos, que es algo que también algo que se conserva muy bien y que sonará muy a la gente, que ya el feito de que en lionés para decir mi coche, pues decimos el mieu coche. Por ejemplo, para decir mi casa, decimos la mía casa. O, bueno, pues para decir nuestro trabajo, decimos el nuesu labor. Sería otra característica que puede que suene moito a la xente. E aparte outros dous fenómenos que serían la contracción y la apostrofación. Bueno, en el caso de la contracción simple y llanamente é el xurdimiento dunha palabra cuando se xuntan outras dúas, de acuerdo? Bien, si queremos decir que estamos bailando en la fiesta, diremos que estamos bailando na fiesta. Cuando se xuntan la preposición propia en y el artículo la, xenera esi, na, bailando na fiesta. Si queremos decir que estamos corriendo por el puente, diremos que estamos corriendo pola puenti. Cuando se xuntan ese por y ese la, pues xenera esa contracción en pola, por ejemplo. Y si decimos que estamos, si queremos decir que estamos viendo todos los pájaros, diremos que estamos viendo todos los pájaros. Todos más los xenera ese y todos los. Y bueno, pues también ya para rematar tendríamos por caso el ejemplo de la apostrofación. La apostrofación ya la pérdida de un sonido vocálico cuando se xuntan dúas palabras.
si en leonés queremos decir el avión, non diremos el avión, diremos l'avión. La letra L, ese apóstrofo, que sería, bueno, pues un trazo vertical un pouco caído hacia la dereita, y la palabra avión. Si queremos decir la frambuesa, non diremos la altimora, diremos la altimora, L, apóstrofo, altimora. Si queremos decir el gatito de Andrés, pues non diremos el gatín de Andrés, diremos el gatín de Andrés, que también, bueno, generaría esa apostrofación de la preposición propia de y, bueno, y la palabra Andrés. Y por ejemplo, bueno, pues también la preposición propia pa también apostrofa. Si queremos decir que vamos para Ávila, no diremos vamos pa Ávila, diremos vamos pa Ávila, con esa P, apóstrofo y Ávila. Estas serían, bueno, básicamente, podríamos explicar muchas más, pero básicamente estas serían las principales características del leonés que se dan un poco en todo el dominio lingüístico. Muy buenas, bueno, soy Lolo, hemos venido al Colegio Leonés a hacer unas cosas sobre el leonés, precisamente. Este colegio, que es una aula antigua, muy bonita, y nos hemos encontrado este mapa, que yo de pequeño era donde estudiábamos. Aquí, como veis, que los niños creen que esto está dividido en autonomías, no hay ninguna autonomía, solo son provincias. Yo cuando estudiaba, al principio, cuando era más pequeño, León eran 5 provincias: León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia. Pasados unos años, Valladolid y Palencia desapareció de la parte de León, se fue para Castilla y se quedó el reino de León, el antiguo reino de León, que está bien claro aquí: León, Zamora y Salamanca. Esto es lo que siempre abogamos por ello, donde desde aquí hasta Extremadura se hablaba el leonés, igual que en Portugal, y es la franja de la Ruta de la Plata. Yo me gusta decir que es la ruta de los gochos, porque esta es la zona de España que más gochos hay, de 4 patas, Entonces, quería enseñaros esto, que tiene esta aula antigua del Colegio Leonés, y ahora me voy a sentar a dibujar y a seguir dándoos la chapa o dándoos la brasa y hablando con vosotros. Estoy aquí de maestro de escuela, al que doy miedo, Voy a hacer primero, con esto, con referente al leonés, un dibujo para que la gente flipe, no por mi manera de dibujar, sino para que flipéis el palabra que vamos a empezar estas clases monográficas sobre el leonés mías, a mi manera. Entonces yo voy a dibujar, a ver si sabéis lo que es, y luego hablo sobre esta figura y lo que representa. Esto es un ojo y esto es otro ojo. Los chavalines esto lo conocen muy bien, porque no sé, es una serie de televisión, es un personaje que no sé si seguirá funcionando, No hace mucho que no veo la tele. Tiene orejas grandes, lleva aquí unos coloretes, se va sabiendo lo que es, ¿no? Bueno, estoy hablando solo, como los locos, pero es lo que hay. Pues este es el personaje. Ese es el personaje. Todo el mundo sabe quién es Pikachu. Pues Pikachu no es japonés, es una palabra leonesa muy antigua. No significa Pikachu un pico de una montaña ni nada parecido. Pikachu era el pan bendecido que sacaba después de la misa el cura y se lo daba a los escolares. Les regalaba un trozo de pan bendecido. Eso es un Pikachu. Cuando veáis este personaje, acordaros que hay una palabra que es una palabra leonesa muy antigua que significa eso, el pan que daba el cura. Y yo en mi pueblo no me dieron Pikachus, pero aparte de collejas y palos, pues nos daban otras cosas. Luego, pues este es el comienzo y voy a seguir también por cosas de mi pueblo. Yo me crié en la zona central de la provincia de León, cerca de La Robla, después entre Peredilla, El Millar, Llombera, es decir, en Buen Suceso, en un apeadero, porque mi padre era ferroviario, y allí íbamos a la escuela ¿cómo se llama el pueblo? Al pueblo de al lado, que se llamaba Nocedo de Gordón. Iba a una escuela como esta, como estoy aquí. Y yo allí pues aprendía muchas cosas. Entre ellas nos enseñaron el nombre de los dedos, cada dedo, y luego había una diferencia. A ver, cosa que a mí me gusta más del leonés, voy a decir leonés, pues es leonés, del leonés que del castellano. Para decir los dedos de los pies en castellano tienes que decir dedos de los pies.
En leonés somos más ricos y decimos dedas. Cuando alguien me dice las dedas, son ya los dedos de los pies, no me tienen que explicar dónde están ni nada. Por eso la riqueza del leonés es bestial, tiene muchas acepciones para cada cosa. Entonces las dedas y los dedos de las manos. Los dedos son los dedos de las manos y las dedas de los pies. Entonces, los dedos de las manos tenían su nombre. En unos pueblos decían Munín, Hermanín, Mayor, Furabollos y Matapiollos. En mi pueblo decíamos Piquiñín, Aladín, es que estábamos más cerca de Asturias, debe ser por eso la influencia. Como es Astur, todo es Astur. Rey de todos, en vez de Mayor, rey de todos. El Furabollos y el Matapiollos era el mismo. Furabollos, para la gente que quiera saber lo que es, el panadero, o cuando estabas en casa haciendo el pan en el horno de leña y estabas haciendo un pedazo de hogaza, pues para saber si estaba hecho metías el dedo, este dedo, por eso se llama el fura, el agujerear el bollo, para saber si estaba hecho. Y el matapiollos, pues, matapiojos, pues es lógico que sepáis lo que es, porque es con que matábamos los piojos. No había farmacias y estas cosas que hay ahora que te dan, que salen en la tele, te das ahí unos telares, unas gotas de unos champús y se te quitan los piollos. Aquí no. Ahí en este pueblo teníamos que matarlos con el dedo. Y había muchos, porque había mucho ganado, mucha oveja, mucho ganado lanar, y sí que había piollos y liendres y leches y de todo. Entonces, eso es esta parte. Luego escogí también una frase que me dijeron de... Hay muchas cosas que conozco y que se me van olvidando y que a veces voy recordando y que me gusta recordar de pequeño. No hablamos del todo el leonés porque yo no soy tan mayor, entonces, pero sí que había muchas palabras que se utilizaban. Utilizamos mucho lo de a mí ahora mismo, lo de marcho, tranca a la puerta, gomburria, abre, es decir, un montón de cosas, me manqué o como te manques cobras, es decir, cosas muy habituales. Entonces una frase que me gusta mucho es un refrán que dice en leonés: cuando chove y fai sol, anda la viella alrededor. Es decir, se nota bien, que así vais aprendiendo. Voy ya firmo y acabo con esta lección magistral, que creo que os habéis enterado de algo o de nada. Ya la mía voy acabando. Cuando paso con el carro de Puente Oruá a la Beira. El leonés, como lengua minoritaria y minorizada, pues ya también una lengua muy desconocida. Y ese desconocimiento faz que podamos escuchar afirmaciones pues como que non existe, como que lle una cousa rara, medio camino entre el gallego y el castellano, que non tienen literatura, que los pueblos que falan leonés non se entienden unos con outros, ou que a lo mellor el leonés y asturiano son dúas lenguas diferentes, cousa máis que, bueno, precisamente toda la filología y toda la lingüística concuerdan en que forman parte de la misma unidad lingüística. Constancia del leonés tenemos dende va más de 1000 años, va básicamente porque, bueno, foi unha das lenguas nas que se redactou los documentos legales en el antiguo reino del León, y precisamente en leonés tenemos, bueno, pues escritos fueros importantes como el fuero Xulgu, el fuero de Zamora, el fuero de Avilés, pero non exclusivamente tenemos constancia escrita a través de documentación xurídica, también existiu e existe una literatura en leonés. Obras tan importantes de la historia de la literatura española como el libro de Alisandre o como la disputa de Elena y María están escritas en leonés. Y el leonés formó parte también de la obra literaria de autores importantes y conocidos como Juan de la Encina o Torres Naharro. El leonés es una lengua viva y precisamente por ello esa literatura llegó hasta Güey con autores contemporáneos de gran calidad y competencia lingüística y literaria. Tenemos por caso a Eva González Fernández de Palacios del Sil, a quien moitos consideran pola súa obra poética la Rosalía de Castro de las letras asturleonesas. Tenemos al seu fillo, a Roberto González Quevedo, que escribiu, bueno, en todos los géneros básicamente que se puede escribir, novela, también novela negra, escribiu poesía, escribiu ensayo. Podemos mentar tamén a Xosepe Vega, un autor del que la súa obra literaria é importante en el ámbito de las letras asturleonesas, tamén pola súa sensibilidad, ou autores tamén polifacéticos como Fran Allegre, que escribieron teatro, poesía, relato, bueno, todos estos xéneros. Felizmente, este gusto pola literatura en leonés consérvase, va espallándose e que siga así por moitos años.
Por supuesto, el lionés tamén está presente en outros ámbitos, como puede ser la toponimia. Y mesmamente, bueno, los nomes de los lugares, de los espacios geográficos de la nosa tierra reciben en moitos casos esos nomes en lionés. Por exemplo, aí tenemos ese Collao Hermoso, que todos conocemos porque Jesús Calleja, bueno, llevou allá ribones hasta un presidente del gobierno, sería un nome perfectamente en lionés. Tenemos ese famoso Faedu en Ciñera, Faedu, un nome en lionés, un bosque de fallas. O bueno, por caso, pues tendríamos precisamente en la localidad de Bichablino, en Chaciana, la calle de la Pandiecha. Una pandiecha sería una planicie en un alto. También tenemos liones noutras cuestiones más divertidas, como el caso de la tradición oral, a través de expresiones, de adivinanzas, de cousillinas. Dicen los cabreireses que cuna punta se apunta, cuno culo se aprieta y con lo que cuelga tápase la grieta. Esta cousillina sería un poco para falar de lo que lle la agulla y el filu. También tendríamos por caso los nomes de los dedos en lionés: el munín, el hermanín, el mayor, el furabollos y el matapiollos. Y bueno, pues una expresión lionesa, un refrán muy famoso dice que cuando llueve y fai sol anda la viella alrededor. Precisamente, bueno, porque la viella é un personaxe mitolóxico lionés que en moitos casos é asociada a fenómenos meteorolóxicos. Precisamente, la figura del arco iris, lo que se conoce como el arco iris en lionés, recibe el nombre d'Arcu la Viella, la tradición oral, muy importante en materia de lengua lionesa. Y también está presente en música, por supuesto, y no me refiero exclusivamente a cantares tradicionales, no, refiérome a grupos modernos y contemporáneos que deciden utilizar el lionés como letra para los seus temas. Grupos como Tarna, como Durria, como las Chacianiegas. Bueno, felizmente el lionés también está presente en la música. En definitiva, ¿qué podemos decir? Pues que esto es un tesoro de un valor impagable y felizmente, bueno, pues todavía tenemos y tendremos asociaciones que lluitarán por ello, por defenderlo, que lluitarán también, bueno, por estudiarlo, por la súa investigación. Y no olvidemos que el lionés está presente en el Estatuto de Autonomía de la Xunta de Castilla y León, que dice que el seu uso, protección y promoción serán objeto de regulación. Y es muy importante el llevar a cabo el desenvolvimiento de ese artículo, y especialmente sería interesante que las medidas a llevar a cabo fueran llevadas especialmente en el ámbito de la educación, que el lionés esté presente en los colegios sobremanera de las zonas donde se fala, ya sea como optativa, ya sea como extraescolar ou sea como troncal. Si de veras queremos que el lionés non se pierda, ya interesante e importante llevar a cabo estas medidas y casi no sé ya.